Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en este vídeo hoy vamos a actualizar nuestras Nintendo Switch liberada a la versión 20 de, pues que ha salido 21 creo es, ok, para pues poder seguir usando liberada. Ahora está de moda decir magia, pero vamos, que hemos dicho liberada durante muchos años y yo lo dejé aquí en el canal, así que nada. Pues lo dicho, lo vamos a hacer, os voy a enseñar en mi caso concreto, que es lo que se va a basar este tutorial, es con Atmosphere y pues eso, con Atmosphere lo voy a hacer, ¿vale? Yo uso los antiguos adaptadores viniendo del SXOS con los cacharritos, así que nada, espero que os sea útil este vídeo y vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Que vamos a necesitar es descargar todo el contenido, la versión de firmware customizada, la 20, ¿vale? 1.0, la descargamos, os dejaré en mi página web todos los enlaces e intentaré hacer un comprimido, un archivo para los miembros del canal o los Patreons, que te animo a apoyar el canal. Y luego pues lo demás también estará ahí para que cualquier otro. Luego necesitamos la última versión de Atmosphere, como veis, compatible con la 20.1.0, la 1.9.1. La descargamos. Te dice que tienes que pasar primero, como siempre, los FUSE, que también los descargamos de esta página web. ¿Vale? Si bajamos, lo vas a ver las descargas ahí también. Aquí las tenemos, ¿vale? La última versión de Atmosphere a fecha de este vídeo. Y luego tenemos ahí el FUSE bin. Luego tenemos que bajar el Seed Pass, ¿vale? Que la última vez fue por la versión 1.5.5, pero ahora están por la 1.5.6. Arriba a la derecha, como veis, tiene el botón de descargar. Aquí lo vais a ver mejor. La 1.5.6 compatible ya con la versión 20, que yo en esa parte del vídeo descargaba otro que no era, que estaba a la derecha, que es el Creator, así que nada, actualizo, lo bueno de editarlo, que ya lo pongo todo correctamente. Y aquí, por aquí tenemos todo lo que hemos descargado, esas 4 cosillas, ¿vale? Yo las he descomprimido aquí. Entonces aquí tenemos las carpetas, no hacer caso a ese pad, que es el nombre, sino estará el correcto, ¿vale? Y estos tenemos ya descomprimidos. Luego vamos a necesitar esta aplicación, la NX Pilot Converter, pero en su Jihad ya no está disponible, que esto es para convertir el Fuse en .boot, y lo que te digo, ya no está disponible es un Jihad, entonces me las he visto para localizarlo y por suerte de otras veces que lo he hecho he encontrado el enlace, que os lo dejaré por ahí a mano. Nada, una vez que tenemos aquí ya todo preparado, los comprimidos podríamos borrarlos o moverlos a otro lado. Lo que vamos a hacer es una carpeta para la micro SD. Bueno, primero vamos a generar el Fuse, lo que te decía, el archivito ese Fuse, y aquí el programa, el NX Pilot. Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo, que esté en la misma carpeta que el fuse.bin. Le vamos a ejecutar, nos saldrá esta ventana y con esto ya estaría hecho. Como dice al final, pulsamos cualquier tecla para salir. Ok, aquí le damos cualquier tecla y ya nos ha generado esa carpeta que pone generated y ahí va a estar el .boot. ¿Vale? El boot. Ahora voy a crear una carpeta que esa va a ser lo que voy a meter dentro de la micro SD para organizarme. Cojo el boot.dat de la carpeta, lo pego adentro de la carpeta microSD y voy a irme a la de firmware 2010 Atmosphere. Entonces tendremos que copiar el contenido de cada carpeta a esa que estamos preparando para microSD. Empezamos por Atmosphere, cogemos los 3 archivos, copiamos y los pegamos aquí a microSD. Lo mismo para la carpeta de firmware, esa tal cual entera, con el nombre que tú quieras. Yo le he puesto este y con ese funciona, ¿ok? Y luego por último, aunque aquí no te voy a poder mostrar el contenido de la carpeta Syspads, ¿vale? Te lo muestro aquí, que aquí sería porque lo dejaré después. Ese, como verás, también tiene una carpeta que se llama Atmosphere y una carpeta Suite. Pues esa también la tenemos que meter en la carpeta de la micro SD. Se llaman igual, pero el contenido es diferente, entonces se te va a copiar sin problema. En caso de que quieras sobreescribir, pues copias y sobreescribes.
pero no te lo va a pedir en este caso. Entonces, nada, ahora lo que tenemos que hacer es apagar nuestra suite, ¿vale? No vale con lo del cable pasar los archivos, que yo me paso la otra vez y claro, como están los archivos en uso, no nos va a valer. Sacamos la micro SD y la metemos en nuestro ordenador con un adaptador. Y aquí tenemos el contenido que hemos preparado en la izquierda de la micro SD. Pues todo esto lo vamos a copiar. Ok, bueno, yo verás que he hecho ahí una carpeta de all. Es porque me he hecho una copia, si quieres, de las carpetas y archivos que vamos a sobreescribir por si acaso. No sería necesario, pero bueno, siempre está bien tener un backup. Pero bueno, nada, pues seleccionamos estos 5 archivos y a la derecha que tengo una micro SD, pues le damos a pegar. Y cuando nos pida sobreescribir, le tenemos que decir que sí, que se sobreescriba todo. Una vez que lo tengamos todo, pues sacamos la micro SD y demás y la metemos en nuestra suite. Y lo que tenemos que hacer es encenderla. Yo, como te dije, es de mis suites de las primeras y sigo usando el cacharrito este del SXOS. Bueno, sigo para arrancarla. ¿Veis? Ahí ya nos está arrancando el Atmosphere y todo se ha copiado bien y se ha hecho bien. Y aquí vemos cómo ha arrancado bien, ¿vale? Entonces, pues nada, lo metemos en el álbum y la aplicación que usamos para estas cosas, que es la del solecito esta, que es esta de aquí, Daybreak, y ahí tenemos que ir dándole pues a los botones azules o morados. Voy a mostrarlo más cerca, pero lo voy diciendo y le damos a aceptar. Aquí tenemos que buscar la carpeta donde hemos metido el firmware, esa famosa que te decía de firmware 20. Mira, ahí lo tenemos. Lástima que con la cámara esta no se me ve muy bien, pero bueno, yo lo voy diciendo. Firmware 20.1.0, le damos y ya nos va a comprobar que el firmware está bien. ¿Vale? Y sale un texto y tenemos que esperar a que la barra se complete y abajo a la derecha, ¿veis? Nos salga continuar. Y ahora importante, hay que darle a las opciones que nos viene aquí, que es preservar el contenido, la configuración, conservarla, ¿vale? Y que la tarjeta esté en formato SFAS, en la derecha. Y luego que estás seguro y continuar. Todo a la derecha, el morado, que es el que te recomienda, pues le damos a continuar. Una vez que esto termine, pues reiniciaremos, ¿veis? Ahí ya ha terminado correctamente y le damos ahí a Reboot. Lo bueno es que el botón sí se ve, el resto no se ve mucho, pero bueno. Esperamos y como veis aquí ya está arrancando la Atmosphere y está arrancando la consola. Pero ahora vais a ver una cosa, por si os pasa, os puede pasar. Aquí lo ideal es que ya arranque y funcione todo correctamente. Pero si os pasa que arrancáis y a los pocos segundos os sale este mensaje de error, pues tenemos un problemilla, pero os voy a decir cómo solventarlo, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahí mejor en pantalla, ¿vale? Ahí lo tenemos, pues es el Atmosphere que nos está diciendo que hay un error con ese código, programa y demás, el firmware. Vale, ¿cómo vas a solventarlo? Pues nada, yo te voy a decir también este vídeo para que así lo tengas todo. Creo que luego haré un vídeo aparte, porque yo lo he tenido que indagar y es mejor tener un vídeo aparte, pero bueno. Nada, pues vamos al lío. Prefiero ponértelo por si te pasa, que lo tengas aquí a mano, aunque luego pues se haga un vídeo más largo. Entonces nada, seguimos para bingo. Como veis aquí, ahora ya la tengo actualizada y ya no me está pasando eso del Atmosphere. Y ahí tengo la versión 20. ¿Cómo he corregido ese error? Pues nada, pues como siempre, tenemos que apagar la consola y sacar la micro SD y llevárnosla al ordenador. Vamos para allá. Bueno, pues aquí yo tengo ya la micro SD, ¿vale? Y hay una carpeta que es esta de Atmosphere y aquí hay una que tiene contenido, content, ¿vale? Y aquí vamos a tener como unas aplicaciones y demás que pueden dar error. Si te fijas, yo ahora, ya es después de haberlo hecho, solo tengo una y ahora ya me está funcionando bien. Yo lo que he hecho es coger esta carpeta entera, la he quitado, me la he copiado en mi ordenador y como veis yo tenía todas estas. Se supone que el código que te sale debería coincidir con uno de estos, el código que has visto en el error anterior. En mi caso no coincidía con ninguno. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he quitado todas, he dejado la carpeta content vacía y he vuelto a meter la micro SD con en la suite arrancar y ya me funcionaba el Atmosphere como has visto. Pero hay que tener en cuenta que hay uno que sí va a ser necesario. Entonces, que yo lo he copiado después y como verás, lo tengo en los dos lados. Tanto en el de la micro SD que he preparado, si te vas al micro SD que tú has preparado, a la micro SD Atmos Content, vas a ver este, que es el necesario por los SIGPAD. Y ahora ves, yo también lo tengo. Ese le tienes que dejar, ¿vale? El resto lo puedes quitar. Probablemente sean aplicaciones o temas que tú hayas puesto antes y que estén dando conflicto y no funcionan ahora. Bueno, pues cópiatelos y lo vas viendo, vas probando uno, si no tienes el código vas probando con otro y vas viendo esas cositas.
Así que amigos, con esto ya lo tendríamos en la versión 20, funcionando, corrigiendo errores si nos surgen y demás. Así que nada, espero te haya gustado este vídeo, que le des un fuerte like, te suscribas y que apoyes ahí el contenido y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Hasta luego.